Esta guerra en su país de origen y la escalada de tensiones en Oriente Medio también pasan factura a los iraníes exiliados aquí en Alemania. Muchos viven con la preocupación constante por familiares y amigos atrapados en el conflicto, al tiempo que temen posibles represalias del gobierno contra sus seres queridos. En un país que alberga una de las mayores comunidades de la diáspora iraní, la incertidumbre se ha instalado en la vida cotidiana. La guerra en Irán no solo sacude Oriente Medio, también repercute en comunidades de iraníes exiliados en Europa. Para muchos de ellos lo que ocurre en su país se vive muy de cerca. Alemania alberga una de las mayores comunidades del continente con más de 300.000 personas. Deutsche Welle conversó con 2 iraníes que forman parte de esa diáspora. Jamenei ha muerto. Al principio hubo silencio, nadie podía creerlo, pero lentamente lo asimilamos y la gente comenzó a bailar. ¿Apoya la diáspora iraní en Alemania esta guerra? En Berlín, a casi 5 horas de vuelo de Teherán, crece la preocupación. Nadie puede prever todavía las consecuencias. No debemos subestimar la capacidad de los servicios de inteligencia iraníes que también están presentes aquí en Europa y que en las últimas décadas no han dudado en recurrir al terrorismo de Estado. Muchos iraníes en Alemania critican abiertamente al régimen islámico y observan la situación en su país con sentimientos encontrados. Tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei, su hijo Mojtaba asumió el poder como líder supremo. El futuro de Irán sigue incierto. Viajamos a Bremen para conocer a la exiliada iraní Jaleh Ramandi, que sigue las noticias de su ciudad natal casi día y noche. Nacida en Teherán, vive al norte de Alemania desde hace casi una década. Aún así, mantiene un fuerte vínculo con Irán y recibe información constante de amigos y familiares que siguen allí. Estas son imágenes de Irán, edificios que fueron bombardeados en Teherán. La guerra es por naturaleza algo malo, la guerra es mortal, pero nada es peor que ese régimen. Luego de la revolución islámica llegaron a Alemania unos 8.000 exiliados iraníes y otros 25.000 en 1986 durante la guerra entre Irán e Irak. La cifra volvió a aumentar tras las protestas de 2009 y alcanzó un nuevo pico en 2023 después de las manifestaciones por la muerte de Gina Mahsa Amini. En Berlín también hablamos con Arash Sarkoji. Su padre fue un periodista iraní encarcelado tanto bajo el Shah como bajo el régimen islámico. A diferencia de otros, él no espera un cambio de régimen en un futuro cercano. Por desgracia, saben cómo aplastar a su propia población con violencia y brutalidad e impedir que proteste de forma pacífica. No parece que Estados Unidos tenga un plan, una estrategia de salida o un objetivo claro sobre qué hacer. Arash y Jaleh siguen las noticias de Irán casi a diario. Allí siguen viviendo sus amigos y parte de sus familias. Les inquieta que la guerra termine por borrar las últimas esperanzas de muchos iraníes de decidir su propio futuro político. Inquietud entre una diáspora iraní que es diversa. Ampliamos con nuestro analista político Andreu Jerez desde nuestro estudio parlamentario. Bienvenido, Andreu. Vamos a ver, ¿existe una postura mayoritaria dentro de la diáspora iraní aquí en Alemania respecto a esta guerra y al futuro político de Irán? ¿Qué tal, Ana? Bueno, es difícil saber cuál es la posición predominante en la diáspora y la posición iraní en Alemania a falta de encuestas representativas. En todo caso, y como acabamos de ver en el reportaje, hay una diversidad de opiniones, desde grupos monárquicos que quieren el retorno del hijo del último Shah, hasta grupos que apuestan por el fin de la República Islámica para dar paso a una república laica y multipartidista, pasando por grupos de izquierda o de minorías nacionales como la kurda, por ejemplo. Hoy he tenido la ocasión de hablar con Javad Deviran, es representante del Consejo Nacional de la Resistencia iraní en Alemania, uno de los grupos opositores mejor organizados en el extranjero. Él me ha reconocido la diversidad opositora, pero también me ha subrayado que la mayoría de la oposición, tanto fuera como dentro de Irán, prefiere mirar hacia adelante,
textualmente, y no volver al pasado con una restauración monárquica. Este grupo, que también genera controversia dentro de la oposición iraní, hay que decir, rechaza la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán por considerarla inútil para tumbar la República Islámica, y apuesta porque sean los propios iraníes los que acaben con el régimen de los ayatolás para instalar una especie de gobierno transitorio hacia una república secular y democrática. En todo caso, este mosaico ideológico que vemos proyecta una profunda división dentro de la oposición iraní, lo que hace difícil imaginar cómo sería el día después tras un hipotético hundimiento de la República Islámica. Hablamos de la diáspora y de esa oposición iraní que comentas. Quiero también comentar el aspecto de la política alemana, porque empieza a crecer o ya está ahí ese temor de que esta guerra se prolongue durante meses. ¿Qué consecuencias teme el gobierno de Merz para Alemania y para toda Europa en general? Sí, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el canciller Merz apoyó los ataques por considerar que la República Islámica era una amenaza para Occidente. Bueno, Merz ahora está, digamos, matizando su posición. Dice ahora que la guerra puede traer consigo riesgos como el caos, y empieza a preguntarse en voz alta si Trump y Netanyahu tienen un plan para Irán. En el gobierno alemán cunden dos temores. El primero es el aumento del precio del petróleo y el gas, que podrían fulminar la débil recuperación económica. En Alemania el precio del litro del gasoil y el diésel ya está por encima de los 2 euros, lo que comportará un aumento de la inflación, y esto sería insostenible a medio plazo para la economía alemana. El segundo temor es una nueva llegada de refugiados de Oriente Medio como la vivida por este país en 2015. Entonces fue la guerra siria la que generó esta oleada de refugiados. Si la República Islámica se hunde y genera un escenario de caos y guerra civil como el escenario sirio, se podría dar una situación similar a la de entonces. Y recordemos que Irán es un país de más de 90 millones de personas frente a los 25 millones que tiene Siria. Andreu Jerez Ríos, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo, feliz noche. Gracias.